Eh, hoy martes 15 de junio del 2010, año 15, Poeta del Asfalto, redundando como siempre, vamos a hacer una conversa con el amigo Martín Rondán Ruiz. Él es el que hizo el trabajo La Generación Cochabamba. Hablaremos sobre este trabajo y otras cosas más. Martín, a ver, dinos algo así contundente sobre este trabajo tuyo. Bien, Generación Cochabamba es una recreación de todos los años en que vivimos la época violenta de la subversión, del terrorismo y sobre todo del rock subterráneo, ¿no? Que para mí es un movimiento característico de esa época, un movimiento juvenil característico de esa época, que trataba de reflejar pues, lo que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, cuando pasan los años, yo deseo de alguna forma plasmar mis vivencias y todo lo que significó, ¿no? O sea, porque me di cuenta de que no podía quedar a acabar ahí, pues, ¿no? Ahora último hay como una especie de revival de todo eso, de toda esa época, y bueno, pues mi libro es una contribución también para que no quede nada, ¿no? Los años, el movimiento subte y todo eso. Dime, este libro, ¿cuándo se empezó a gestar? ¿En qué años, en qué periodo de tiempo, más o menos? Ya mira, el libro fue un cuento, empezó como un cuento. Cuando yo estudiaba periodismo y escribí un cuento que viene a ser el primer capítulo de la novela. ¿En qué año más o menos? El 95, fue el año 95. Sentía la necesidad de que no terminaba, quería escribir un cuento sobre una batida, ¿no? Un concierto que termina en batida. Y me di cuenta de que había pues más para ficcionar, para escribir, y como que los personajes mismos me reclamaban, oye, sigue escribiendo sobre nosotros. Y bueno, y comencé y no paré hasta el año 98, que empecé a trabajar y lo retomé el 2000, ¿no? O sea, lo dejé como 2 años de escribir. Lo retomé el 2000 y el 2004 dejé de escribir, lo terminé, mejor dicho, y de ahí comencé a pulirlo y bueno, y meter más cosas, ¿no? Para que no sea una historia lineal, ¿no? Una historia de jóvenes descarriados de los años 80, ¿no? Sino que sea algo, una representación de esos años más que todo, ¿no? Todo, total, global, ¿no? Creo que ese es mi intento, ¿no? Con esa novela. Dime, o sea, es un trabajo, digamos, donde hay personajes reales, pero también ficción, ¿no? Claro, o sea, hay personajes basados en personas, ¿no? Que existen, ¿no? Que todavía viven. Y bueno, pero hay anécdotas que sí son de verdad y hay otras que, bueno, la ficción ha hecho que generen historias ya más distintas a lo que pasó en la realidad, ¿no? Pero están basados en hechos reales, algunas cosas, ¿no? Y en cuanto, digamos, esta novela, o sea, trae un contexto social, político concreto, ¿no? Claro, o sea, los años 80, o sea, yo planteo ahí en la novela que el individuo es producto de sus circunstancias, ¿no? Del contexto en la cual se desenvuelven. Entonces, yo no podía escribir algo sin mencionar lo que estaba sucediendo, ¿no? Si no, hubiese quedado como una novela más de las que salieron en los años 90, ¿no? Que hablaban pues, sobre jóvenes que estaban dentro de sexo, drogas, rock and roll. Pero no, o sea, para mí lo que yo planteo con la novela es de que el contexto social en el cual que fueron los 80, determinaban la vida o las existencias de los individuos, ¿no? Que en este caso son los personajes. Haciendo un poco de historia, ese tiempo, ¿tú qué edad tenías? O sea, cuando ingresaste a la cosa subte, si cabe el término, ¿no? Personalmente yo el rock subterráneo tuve el primer contacto en el año 85 en el colegio, ¿no? Cuando un pata me prestó un cassette de Narcosis. El 86, yo comienzo a bajar a los conciertos 87, 88. Comienzo a tener más maquetas, comienzo a escuchar ya lo que sí me interesó, lo que sí me dijo, esto es lo que tú buscabas, era pues ese informe que salió en Canal 9, creo que fue sobre el rock subterráneo, que fue el concierto en la Concha Acústica y todo eso. Entonces, de ahí poco a poco me fui metiendo, ¿no? Y bueno, me di cuenta de que formó parte muy importante de mi vida, ¿no? Cuando tendría pues 16, 17 años, un adolescente. Dime, ¿y cuáles fueron las primeras bandas que tú, subterráneas, que tuviste acceso, o sea, que participaste ahí como espectador? Bueno, de hecho, Eutanasia, Excomulgados, Leucemia no los vi en su primera época, Narcosis tampoco, los escuché, pero yo compré el disco y todo de Leucemia, pero donde ya participé así en los conciertos fue ya pues con los grupos subtes de la segunda jornada, ¿no? Que vienen a hacer Eutanasia, Excomulgados, TBC,
y bueno, y los grupos hardcore, que la gente lo denominaba Pitupando, que eran G3, Descontrol, todos esos grupos, ¿no? Ese es más o menos los que estaban sonando en esos momentos. Y por ejemplo, de las bandas ahí, ¿cuáles fueron las bandas que más marcaron a ti así como hito? O sea, como Puta, de hecho, Eutanasia, pues, o sea, Eutanasia fue un grupo fundamental para muchos, ¿no? Cada una de sus canciones eran como un himno y muchos crecimos cantando sus temas, ¿no? Y pogueando con ellos, ¿no? Bueno, el Nico, el Pelado, ellos eran patas míos, ¿no? O sea, y no solo era una cuestión de relación de grupo y espectador u oyente, ¿no? Sino también amical, ¿no? O sea, que hemos tomado varias veces, el Pelado iba a mi casa, conversábamos y chupábamos con el Gordo Memo y toda esa gente, ¿no? O sea, ese era lo bacán del rock subterráneo, ¿no? Que el músico era tan igual como el oyente, ¿no? Como el seguidor de alguna forma. Y por ejemplo, tú también estuviste varias veces en el Hueco, ¿no? El recordado Hueco. Claro, sí. El Hueco era el punto de reunión de todos, pues ahí estábamos, ahí conocí mucha gente que, bueno, te conocí a ti, conocí a mucha gente que con el tiempo ya nos hicimos patas, ¿no? Entonces hasta ahora, que nos encontramos de vez en cuando en algún concierto, cuando bajábamos como acá en Quilca, cuando venimos a pulular, ¿no? En busca de un poco de alcohol. No, pero dime, así tu entorno más próximo, ¿quiénes eran así de la gente punky? A o sea, ver, me acuerdo, con los que más paraba era, pues, puta, con el Gordo Memo, puta, ¿quién más? Estaba el Chancho Viejo, estaba el huevón el Carababosea, Mayita. Maya, que no éramos muy patas, pero sí parábamos ahí, el Panza Loca, gente de Barros Altos, puta, ¿quién más? Y gente de mi barrio, ¿no? Que también iba y bajaba a los conciertos, ¿no? Que por ahí el Martín Sotomayor, que con los años hizo Actitud Frenética, ¿no? Fue bajista de Actitud Frenética. Y por ejemplo, en ese tiempo tú también hacías algo de música o todavía no. No, ya hago música en el 90, 91, cuando conozco a Lomiso. El Lomiso era un día en un concierto en la Peña Huascarán, pues recién yo ya sabía quién era él, ¿no? O sea, había cantado en Sociedad de Mierda, en TBC. Y de la nada un día así, un concierto estaba así, nos hicimos pati y conversamos, ¿no? Y yo estaba queriendo ya hacer una banda y él también, entonces y como que había coincidencia de ideas, ¿no? En qué queríamos hacer como tanto musical como en temática. Entonces formamos Confrontación de Ruptura, que después se dividió en Nada Tuyo y Dictadura de Conciencia, que ya fue la banda con la cual ya más tiempo tuve, que la banda con la que siempre quise hacer, y que cuando ya muere forman Dios Hastío, ¿no? O sea, Dictadura de Conciencia es el embrión de lo que es ahora Dios Hastío. ¿Y cómo fue esa parte donde inserta, por ejemplo, a los elementos de Sendero Luminoso? O sea, ahí en la novela, o sea, hablan, participan los elementos. Claro, es que Sendero era una presencia, ¿no? O sea, en todos los ámbitos del quehacer nacional de esa época, Sendero, la subversión, era una presencia que estaba ahí, muy en cada día, en el caminar diario de cada uno. Tanto como en los atentados, como que puede ser en sus pintas, en lo que estaba sucediendo en el país. Y más cercano con lo que encontrabas con supuestos miembros, ¿no? Porque no se sabía si eran o no, pero por ahí se decía él estaba metido, ¿no? O él es un saco largo, como era ese saco largo, ¿no? Entonces, y de hecho pues tenía que estar presente, porque si no estaba presente era no, como yo quería representar un momento, una época, no mencionarlo sería pues tergiversar, ¿no? Los hechos, ¿no? De alguna forma. Esa era básicamente la relación que había y que plasmo en la novela, ¿no? ¿Cómo hiciste, por ejemplo, ahí en la novela, bueno, ahí hay personajes, ¿no? Que hablan de que son de Sendero, bueno, el discurso de ellos, ¿cómo? Es que de alguna forma el rock subterráneo, por ser una vertiente de jóvenes que tenían cierta rebeldía o cuestionaban el sistema, ¿no? Y buscaban un cambio, por ahí muchos optaron, pues, ¿no? O sea, optaron por esa vertiente, ¿no? Porque les ofrecía un cambio. Mira, el rock subterráneo con canciones no ibas a cambiar nada, pero entonces como que mucha gente se radicalizó más y encontró. Entonces en la novela pues
si tenía que construir un personaje que pertenecía a Sendero, yo tenía que quitarme todos mis prejuicios que tenía